Solo nos vamos a conocer un poquito. Ya yo le conté que yo interpreto aquí en esta casa. Yo pues para todos los que nos miran a través de las redes, nosotros realmente transmitimos el mensaje tanto en español como en inglés. Pero algo que ustedes tal vez no saben es que yo no siempre hablé inglés. Yo no nací hablando inglés, es más, nadie nace hablando nada. Pero yo no nací hablando inglés, yo tuve que aprender inglés. Y aprender inglés no fue algo fácil. Yo nací en República Dominicana y nosotros emigramos aquí a los Estados Unidos cuando yo tenía 9 años. No les voy a decir cuánto llevamos en los Estados Unidos, pero son muchos. Vinimos cuando yo tenía 9 años y nosotros vivimos un año en Nueva York. Nueva York, para los que no saben, es como el epicentro dominicano en los Estados Unidos. O sea, todo el dominicano que sale de su país pasa por Nueva York. Si tú conoces un dominicano y te dicen, ¿verdad? Si el americano te dice, yo vivo en Ohio, él no vive en los Estados Unidos. He ain't make it. Él no llegó. O sea, él no llegó aquí. No está en el norte, ¿ok? Entonces, esa fue nuestra realidad por un año. Nosotros vivimos en Nueva York un año. Y luego de Nueva York, nosotros vivimos a la ciudad de Fairfield, aquí en esta ciudad donde estamos hoy. Y nosotros vivimos en esta ciudad aproximadamente un año. ¿Cuánto tiempo? Ustedes escuchan, eso me gusta. Un año. Pero cuando nosotros estamos aquí un año, ese fue un año bien retante y bien difícil. Porque yo venía de República Dominicana, ¿verdad? 9 años. Un año en Nueva York, donde todo el mundo, su mamá, su abuelo, su tío, su primo, todo el mundo habla que inglés, español y todo lo demás idiomas. Y luego venimos a Fairfield, y en Fairfield ni una sola alma hablaba inglés. No, español, nadie hablaba español. Entonces nosotros, cuando yo empecé en la escuela, fue un tiempo sumamente difícil porque yo no me podía comunicar y yo no podía hablar. Conforme pasó el tiempo, entonces mi familia, en la escuela es típico que a los padres lo invitan a hacer la conferencia con los maestros. Y entonces en esa conferencia, cada vez que iba, siempre había algo como un poco difícil porque no se podían comunicar mis padres con la maestra. Entonces era algo un poquito tedioso. Pero yo recuerdo que como nosotros estábamos tan nuevos aquí en los Estados Unidos, en la parada de autobús, cuando yo llegaba ahí, siempre los niños que llegaban siempre se burlaban de mí. Y yo decía, me daba pena. Porque la realidad del caso es que cuando tú llegas a un lugar nuevo, tú no te pareces como las demás personas, tú te miras como diferente. Entonces yo me miraba muy diferente. Para empezar, en Fairfield, en aquel tiempo, no había gente latina. Cuando nosotros encontrábamos una persona latina en el supermercado, nosotros, oh my God, mira qué bonito, nosotros los saludábamos, hacíamos una fiesta, nos compartíamos el contacto y decíamos, ¿dónde tú vives para visitarte? Hoy en día, tú caminas en Walmart, en Kroger y en cualquier lugar y tú andas así. Porque tú no quieres ver a nadie, porque ya hay gente hispana. Pero en ese entonces no lo había. Y yo te puedo decir que cuando los niños a mí se burlaban de mí, una de las cosas que mi papá hacía, cuando yo le conté a ellos lo que pasaba, mi papá decidió que él cada mañana, antes de irse a trabajar, él iba a salir conmigo y se iba a parar en la parada del bus para que yo pudiera irme a la escuela. Entonces, así de bueno, ¿verdad? Pues son los padres con nosotros los hijos. Aunque a nosotros a veces nos parezca que no son muy buenos, los padres saben ser buenos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces nosotros vemos que una persona desempeña una tarea, pero no sabemos, se nos olvida que no siempre fue el caso. Se nos olvida que no siempre esa persona sabía hacer lo que está haciendo ahora. Esa persona tal vez tuvo que aprender a hacerlo. Stephanie, que toca el piano, Chuy, que está tocando hoy, él no siempre sabía tocar el piano, pero él aprendió a tocar el piano y le tomó tiempo hacerlo. Entonces, no solamente yo no hablaba inglés, pero se me olvidó un detalle. En Fairfield, en la escuela donde yo estaba, yo tenía una amiga. Y esa amiga, yo me acuerdo que se llamaba Hope. Y ese Hope significa esperanza.
Mira, cuando uno aún no comprende lo que Dios está haciendo en nuestra vida, aún Dios te pone personas a tu alrededor para que tú entiendas que Dios siempre está contigo. Para que tú sepas que Dios siempre está acompañándote, que Dios siempre está velando por ti. Aunque tú no lo veas, aunque parezca que Él no está ahí, Dios siempre tiene a alguien designado para acompañarte, para ayudarte. Entonces yo tuve una amiga que se llamaba Hope. Entonces cuando yo reflexionaba sobre esto, yo decía, wow, en ese entonces yo ni sabía lo que significaba Hope, pero Dios me dio una amiga que es esperanza. Dios quiere que la esperanza sea tu amiga. Dios quiere que tú tengas amistad con la esperanza que Él te da. Y número 2, lo que quiero contarles es que cuando yo era muy pequeñita, bueno, como en primer grado, en realidad a mí no me gustaba hablar. Yo no quería hablar en público. Entonces, cuando yo no iba a hablar, mi mami la llaman de la escuela en el primer grado, first grade, ¿ok? Porque esto es para jóvenes. En el primer grado, a mi mamá la citaron y la llamaron, esto fue en Santo Domingo, y le dicen, ¿sabes qué? Ella realmente no puede pasar de curso, ella no puede ir a segundo grado, porque es que ella no habla. Ella no dice lo que ella se sabe. Si le preguntamos los números, no lo dice. Si le preguntamos la letra, tampoco la dice. Si le preguntamos, ella no dice nada. Entonces mi mamá le dice, no, pero ella sabe. Y ellos se quedan así como la maestra, como que esto no puede ser cierto, porque ella nunca lo demuestra, nunca habla, no lo expresa. Entonces cuando eso pasa, mi mami, yo no sé, Dios le da una capacidad que yo no sé dónde se la inventó. Pero mi mamá le dice, ¿sabes qué? Yo la he visto, yo la he escuchado, yo sé lo que ella sabe. Así que maestra, yo le voy a pedir que por favor usted agarre a la niña y la lleve a un cuartito privado. Y en el cuartito privado donde nadie ve, entonces usted ahí pregúntele a ella los números, las letras, las figuras y todo lo que usted quiera. Entonces, dicho y hecho, la maestra accedió y así lo hicieron. Ahora, ¿por qué yo te cuento todo esto? Porque número 1, yo no siempre supe inglés, yo tuve que aprender inglés. A mí se burlaban de mí cuando yo estaba aprendiendo. En la escuela a mí no me gustaba que me llamaran, yo me negaba a hablar en la escuela. ¿Por qué? Porque yo decía, es que yo hablo muy funny. Hoy yo digo funny, en ese entonces no, pero era porque yo no sabía, no me podía expresar bien. Y cuando yo era pequeña, lo que te acabo de decir era que yo ni siquiera quería hablar así en público, nada. Entonces cuando eso pasa y yo puedo entonces ir con la maestra en privado y le puedo decir todo lo que yo sé, entonces la maestra dice, es cierto, dicho y hecho, la niña sabe, la podemos pasar al siguiente nivel. Ahora, ¿por qué esto es importante? No para que me conozcas a mí, pero es porque nosotros tenemos que entender que hay cosas que en tu vida tú no vas a pasar de nivel hasta que tú no abras la boca. Tú no vas a pasar de una temporada a otra hasta que tú no digas realmente lo que está dentro de ti. Hasta que tú no comiences a hablar, a abrir tu boca, tú no vas a poder. Así que es algo muy curioso, pero si ustedes ven que a veces yo le digo, habla. ¿Sabes por qué? Porque a mí me lo hicieron. Y si alguien no hizo eso conmigo, si no lo hubiese hecho, yo no estaría aquí parada. Yo tal vez no hubiese vivido la vida que he podido vivir. Pero el día de hoy yo no necesariamente quiero hablarte todo de mí, pero yo quiero que tú entiendas que cuando tú realmente decides abrir tu boca, cuando tú decides hablar, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ella está listo, ella está lista, él está listo para entonces comenzar a moverse de nivel. Eso es muy, muy importante. Ahora, todo eso quiere decir que muchas veces nosotros vemos a una persona y no conocemos el proceso por la que la persona pasa para una asignación o una tarea. Y así hay personas en la Biblia que nosotros conocemos que son los héroes de la fe, que nosotros sabemos que ellos son los grandes profetas, pero a veces se nos olvida qué fueron las cosas que ellos hicieron en el día a día para llegar a estar donde ellos están. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, a mí, yo soy un poquito interactiva, pero no se asusten, soy nice. Bueno, pero la persona en la que yo te quiero hablar es que si hay alguien que a veces nosotros no nos detenemos a mirar cómo fue formado, cómo fue procesado, es el profeta Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel de la Biblia? ¿Lo conocen?
Ok, pues le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sabemos de Daniel? Se rieron. Lo puse a prueba. ¿Qué sabemos de Daniel? Se apartó para Dios. ¿Qué más? No se contaminó. ¿Qué más? El foso de los leones. ¿Algo más? Decidió orar 3 veces al día. ¿Algo más? La revelación del final. Todo eso estuvo en la vida de Daniel. Ahora sucede algo muy curioso en la vida de Daniel. Mi amigo aquí acertó y dijo el foso de los leones. A Daniel se le conoce como el profeta que fue tirado al foso de los leones. Y es tal vez la historia que más conocemos de él. Ahora yo le voy a pedir a todos que, mire, vamos a hacer una dinámica. Yo le voy a pedir que ustedes todos se pongan de pie. Pónganse de pie, todos de pie, todos de pie. Estírense un poquito, estírense. ¡Uy! Estréchense. Estréchense un poquito. Ok. Daniel fue echado al foso de los leones. Ok. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es que vamos a hacer una dinámica. ¿A los cuántos años? No me contesten. ¿A los cuántos años Daniel estuvo en el foso de los leones? Le voy a dar 2 segundos para pensar. Lo que yo voy a hacer, yo voy a contar. Y cuando yo llegue al número que tú crees que es la edad de Daniel, te vas a sentar. ¿Ok? So, yo voy a contar. Cuando llegue al número, ¿ya sabes cuántos años tenía Daniel? ¿Ya saben cuántos años tenía Daniel en el foso de los leones? ¿Ok? Sabemos que alrededor de tal vez 15, 17 años Daniel fue llevado a Babilonia, ¿ok? Entonces yo voy a comenzar a contar desde ahí. Hasta que yo no llegue a los años que tú crees que Daniel tenía en el foso, no te sientes. Pero cuando yo diga tu número, tú te sientas. ¿All right? ¿Estamos bien? ¿Capish? ¿Me entendieron? Ok, entonces yo voy a contar 17. A esa edad llegó a Babilonia, 17 años. 18, 19, 20, 21, 22. Parece que aquí estudian Biblia. 23. ¿Seguros? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, espérese que en su mente, 32, 33, la edad de Cristo, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Se están sentando porque se cansaron? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Miren, ya casi vamos a los 50. 48, 49, 50, 50. La mitad de 100 años. 51, 52. ¿Segura? 53. Hay solo 4 personas. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, queda una, 63, 64, 65 años bien vividos, 66, 67, tal vez 68, 69, 70, 70, 71, se sentaron todos. Se sentaron. 72. No, pero ustedes se pararon. Se murió y revivió. Se murió y revivió. 73,
74, no, miren, lo mataron y lo revivieron. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 años. 90 años. Bueno, algunos más o menos hicieron así como que lo mataron y lo volvieron a revivir. Pero se estima, para los que no sabían, que cuando Daniel llega al foso de los leones, él tenía aproximadamente, no se sabe exactamente, pero él tenía entre 84, 85 a 90 años. La mayoría aquí pensó que él tenía menos de 30 o 40 años. Oigan la vida bien vivida de Daniel. Daniel llegó hasta esa edad y en el foso de los leones es que, como quien dice, su vida es que tiene un clímax, el pináculo de su vida. Ahora, hay algunas cosas de Daniel que nosotros tenemos que entender de su proceso para saber cómo él llegó al foso de los leones. A los aproximadamente 15 años, miren, es un poquito incierta la edad, porque solamente tenemos una estimación, solamente estimamos un poquito. Pero se dice que aproximadamente a los 15 años fue que 15, entre 15 más o menos. Yo le voy a decir 15 para irnos un poquito más fácil. A los 15 años él llegó a Babilonia. La Biblia dice que después de esos 15 años, a los 18 años, aproximadamente 3 años después, él se graduó de la Universidad de Babilonia, ¿verdad? Luego de ahí, no sabemos absolutamente nada de Daniel por varias décadas, pero sabemos que alrededor de tal vez 35 años, los amigos de Daniel fueron entonces puestos ¿dónde? En el fuego, a los aproximadamente 35, 34 años. Se dice que tal vez Daniel no estaba ahí porque él estaba de embajador en algún lugar. A los 53 años es que Daniel interpreta el segundo sueño de Nabucodonosor. De los 18 a los 53 no sabemos nada de él. Absolutamente, no sabemos casi nada. A los aproximadamente 69 años fue que él vio el sueño de las 4 bestias. Luego, a los 70 años, él tuvo la visión del carnero y también del macho cabrio que representa a Cristo. Eso fue a los 70 años. A los 83 aproximadamente es que Daniel interpretó la escritura en la pared. Y a los aproximadamente 84, tal vez 90 años, fue que él estuvo en el foso de los leones. Entonces, ¿cómo es que una persona a tan avanzada edad hizo todo eso? Y para eso lo que yo le decía, Señor, háblame qué realmente fue lo que impactó y lo que hizo la vida de Daniel para que en el foso de los leones él pudiera entonces salir con vida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Daniel a esa etapa? Porque él llegó ahí a los 80 y tantos años, pero él no empezó ahí. Yo quiero decirle que se conoce o se estima que Daniel nació aproximadamente durante el mediado del reino Josías. Josías es el rey en la Biblia del pueblo de Judá que él restableció, él redescubrió la ley en el templo. Y cuando él hizo eso, entonces dice que Josías entonces pidió, cuando él decidió, a los 8 años Josías fue puesto como rey, después que asesinaron a su papá y hubo un complot de todo eso. Cuando Josías se hace rey, dice que él decidió en su corazón buscar al Señor, y luego que él busca al Señor, entonces lo que él hace es que después de varios años, dice que él decidió que se limpiara y se restableciera la casa del Señor. Ahora, ¿qué significa eso en la vida de Daniel? Daniel aproximadamente nació
Los papás de Daniel estuvieron vivos durante la restauración, la limpieza de la casa de Dios. Así que esta palabra primeramente es para los papás. A los papás, mira, yo no sé en qué etapa está tu hijo, pero tú tienes el deber de depositar en ellos desde su temprana edad, nacimiento, una palabra, una identidad que ellos puedan resistir el foso de los leones. Pero depende de los padres. Si tal vez los padres de Daniel no hubiesen vivido en la temporada de Josías, tal vez Daniel nunca hubiese llegado al foso de los leones. Pero se recurrió padres que conocieron, que vieron, que escucharon, profetas como Jeremías, que le decía, ¿sabes qué? Viene el cautiverio a Babilonia, se van a llevar el pueblo y necesitamos hombres y mujeres que estén entregados a Dios para resistir eso, porque habrá un remanente y Dios va a restaurar, pero se requieren personas entregadas, se requieren personas que se comprometan, se requiere personas que realmente entreguen su vida, se requiere personas que realmente digan, ¿sabes qué? La casa del Señor es más importante que todo lo demás. Se requiere de eso, porque es bonito, queremos resistir el foso de los leones, pero no queremos instruir a temprana edad, no queremos entrar a la casa, no queremos sacar la ley, no queremos desempolvar la palabra. No, queremos la palabra bonita, la profecía. Queremos tal vez la casa, queremos tal vez el carro, queremos la bendición, pero no queremos el trabajo. Queremos todo lo bonito sin el trabajo que cuesta. Todo menos el trabajo. Pero para llegar a un foso tuvo que haber una decisión primero. Es cierto, la Biblia dice que Daniel en su corazón decidió no contaminarse. Pero antes que él tuviera esa decisión, él tuvo padres que tuvieron que haber meditado, recapacitado. Él tuvo que haber tenido padres que realmente pensaron, ¿sabes qué? Este pueblo es muy malvado. A ver si nosotros nos limpiamos un chin para poder salvarnos un poco nuestra descendencia. Y así es donde empieza la historia de Daniel. Empieza con padres, porque el nombre de Daniel significa Jehová, Dios es mi juez. Pero tuvo que haber unos padres que tuvieran que entender que Dios estaría por juez sobre todas las naciones, para entonces ellos decir, ¿sabes qué? Que nuestro hijo se llame. Entonces Jehová, Dios es nuestro juez. Entonces si los padres de él no hubiesen tomado esa decisión, no supiéramos realmente cómo él llegaría allá. Algo que más que sucedió en la vida de Daniel es que yo les dije que aproximadamente a los 18 años él se graduó. Daniel se graduó. La Biblia dice que cuando mandaron a buscar a Daniel, entonces esto es lo que se dice en la Biblia. Dice que el rey ordenó al jefe del estado mayor. Y oyen lo que ordenó a buscar. Él dice, tráeme solo a jóvenes. O sea, personas como de tu edad, entre los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Estas fueron la gente que el rey salió a buscar. Él no salió a buscar, sorry con los papás, ahora sí esto no es para ustedes. Él no salió a buscarlo a ustedes. Él no salió a buscar a los que ya estaban un poquito cansados. Él no salió a buscar a las personas que decían, ¿sabes qué? No vamos a tener energía para hacer lo que tenemos que hacer. Él dijo, yo necesito a jóvenes que estén sanos, a jóvenes que estén fuertes y a jóvenes que sean bien parecidos. En otra palabra, él no quería gente con mancha. Alguna gente dice que tal vez no quería gente fea. En buen español, él quería gente con una buena pinta. Él quería gente que se luciera bien en el palacio. ¿Sabe por qué? Porque para servir en la casa de un rey, nosotros no podemos llegar con cualquier cosa. Nosotros no podemos llegar como que esto es un desperdicio, como que esto es un día más. Estoy cansado, no me voy a bañar, voy a ver si voy así. No, Dios, el rey requiere personas sanas, fuertes y que estén sin manchas. Yo no sé si eso se te escucha, se asimila a algo, pero la Biblia dice que lo que Dios anda buscando es cierto. Jesús dijo, ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero es necesario que cuando nos presentemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, lleguemos y seamos una iglesia santa, un pueblo adquirido por Dios y sin manchas. Nosotros no podemos llegar y presentarnos delante del Rey tal y como estamos.
No podemos llegar así. Entonces por eso es que se nos dice que el rey mandó a buscar a los jóvenes con estas cualidades. Ahora estamos hablando de identidad. Identidad se define en dos maneras. La identidad primeramente te distingue individualmente. La identidad eres tú solito, tu nombre, tu apellido, quién tú eres como persona, ¿verdad? Es que las huellas tuyas no se parecen a nadie más. Tus huellas son únicas. Por eso es que cuando tú cometes alguna infracción, ¿por qué te buscan? Por las huellas, porque no habrá otro como tú. No habrá otro criminal que haya hecho lo que tal vez tú hubieses hecho. Y no es que estoy culpando a nadie, es solo un ejemplo, valga decirlo. Pero así es la identidad. Número 2, la identidad nos asimila a otros. Nosotros nos parecemos a otras personas. Daniel era un joven de familia noble. Daniel era un joven que era apto para servir. Daniel era un joven que tal vez que también tenía buen juicio. Daniel en su corazón, él se comprometió a no contaminarse. Eso era Daniel solito. Pero Daniel, él pertenecía a un pueblo. Entonces la identidad de Daniel era que él era hijo del rey, él era sano, todo eso, él como persona. Pero Daniel pertenecía a un cuerpo más grande, que eran a los israelitas, el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque tú y yo pertenecemos a ese gran pueblo. Tú eres un individuo. Dios puso talentos, habilidades, Él puso conocimiento en ti. Tal vez tú dices, yo no sé hacer X, Y, Z, yo no sé hacer esto y lo otro, pero Dios ya lo puso en ti como individuo. Hay cosas que tú puedes hacer que yo jamás puedo hacer. Hay cosas que yo hago que mira que jamás en la vida nadie puede hacer. Mi hermana y yo somos muy cercanas, pero la habilidad que tiene ella para hablar con personas, yo no la tengo. Yo aprendo de ella, pero yo no la tengo. Ahora, la habilidad de yo hablar y punto, ella no la tiene. Les explico. A mí alguien me dijo, oye, alguien estaba mirando un video mío y me decía, pero es que tú hablas hasta con las manos, porque yo te pinto todo un mundo y así, ¿verdad? Porque yo hablo hasta con todo. Tal vez eso a ella se le dificulta, porque ella es más privada. Entonces siempre, aunque somos hermanas, tenemos eso en común, ¿verdad? O tenemos eso de desigual, pero en común, ¿qué somos? Somos hermanas de una misma casa, pero más que eso, somos hermanas en Cristo. Al igual que todos nosotros somos esas personas. Ahora, lo que yo quiero decirte es que además de esas dos maneras de definir identidad, hay 4 cosas que hacen tu identidad, y esta es la parte que realmente quiero que te quedes con ella. Nuestra identidad está hecha de 4 cosas. Primer lugar, nuestra identidad son las memorias que nosotros tenemos. Yo te hablé de Daniel, que nació en el tiempo del rey Josías, porque entonces se estima que Daniel vivió 11 años, de 0 a 11 años, que son los años más formativos de una vida, durante la etapa de un rey que fue piadoso, uno de los buenos reyes de Israel. Se dice en la Biblia que como Josías no hubo otro rey, que él fue el mejor y superó a todos. O sea, ni se le compara con David. Y David fue, David es realmente, Jesús viene del linaje de David, pero a Josías se le dice que fue un buen rey en su temporada, en su época, y nadie lo superó. Entonces Daniel tuvo que haber tenido memoria, porque yo no sé ustedes, pero nosotros a los 5 años, nosotros ya como que podemos recordarnos de cosas. O sea, yo me remonté a los 9 años para recordarme cómo a mí se burlaban de mí, cómo yo no sabía inglés, cómo mi papá me defendía. Entonces nosotros tenemos memoria que forman nuestra identidad. Yo no sé qué son las cosas que tú recuerdas cuando tú te echas a dormir, cuando tú te pones a pensar, pero hay cosas que han marcado tu vida, tu identidad, porque tú la vives, están ahí, tú las recuerdas. Y por más que tú trates de desligarte de ellas, no se van, pero eso viene siendo parte de ti. Daniel, entonces, en su memoria, Daniel podía recordarse de Jerusalén.
Él podía, o sea, cuando él se oponía a orar, sabemos que después en su más avanzada edad, él oraba con el frente a Jerusalén. Él tuvo que haber conocido Jerusalén para saber, yo anoro, yo quiero estar en Jerusalén. Así como tú dices, yo quiero estar en Guatemala. Así como tú dices, a veces yo quisiera estar en mi país, estar con gente que me entiende, con mi cultura, con gente que realmente saben cómo yo pienso y cómo yo soy. Aunque aquí nos llevamos bien bonito, las memorias no se borran así de fácil. Entonces él tuvo que haber recordado y pensado en eso, y eso marcó su identidad. Habían experiencias en la edad de Daniel, cuando realmente se reabre el templo, se celebró la Pascua, y se dice que la Pascua no se había celebrado de tal modo, de tal manera. Entonces cuando se celebra la Pascua, después durante todos esos años, él tuvo que haber estado ahí. Daniel también estuvo ahí cuando el profeta, aunque él estaba pequeño, pero el profeta Jeremías comenzó a profetizar. Entonces, dentro de lo que sus padres vivieron, esas experiencias que vivieron ellos como pueblo, entonces él la tuvo que haber conocido, y eso hizo que él formara una identidad. Ahora, también Daniel tenía relaciones. Aunque Daniel fue llevado con sus amigos, pero Daniel tuvo relaciones con sus padres, porque no se dice que él era huérfano. Él tuvo a sus padres, ya hablamos de ellos. Entonces Daniel, dentro de sus relaciones, él tuvo 3 excelentes relaciones en su vida que realmente marcaron toda la historia del mundo entero. ¿De qué 3 amigos estamos hablando? Sadrach, Mesach y Abednego. Los amigos que tú tienes forman tu identidad. No, es que yo no soy así. No. News, hello, tú eres igualito que todos ellos. No nos gusta que nos digan eso, pero somos iguales. Ahora, tratamos de distinguir, no es cierto, pero dentro de nosotros nuestras amistades realmente forman parte de nuestra identidad. Ahora, Daniel también hizo una relación con el jefe del estado. Dice que el jefe del estado dice que Dios le dio gracia y favor con él, de modo que Daniel se atrevió a hablar. Miren, si Daniel no le hace la pregunta al jefe mayor de por qué el rey mandó a matar a todos los astrólogos, a los magos y a todos los adivinos, no estuviéramos hablando de él. Pero Daniel se atrevió a hablar. Él tuvo que abrir sus labios, él tuvo que preguntar. Perdonen, pero es que cuando nosotros nos quedamos siempre calladitos, estamos destinados a morir. Si tú no confiesas, confesar tus pecados, tú no alcanzas la vida eterna. En el proceso con Dios siempre va a haber una oportunidad para nosotros hablar. A veces no nos gusta porque es incómodo, pero es necesario. Y por último, Daniel, lo que hizo su identidad fueron sus valores. Lo que él valoraba. ¿Qué cosas él valoraba? Su relación con Dios, la adoración, la fidelidad, la dedicación, el respeto, la obediencia, la paciencia, la persistencia, la excelencia y la integridad. Esos eran los valores de Daniel. Si Daniel no hubiese valorado su relación con Dios, él se contamina como todo el pueblo. Si él no hubiese realmente valorado la adoración, él hubiese rendido culto a su comida y a sus alimentos. ¿Por qué? Porque la alimentación era un símbolo de lo que era adoración. Porque entonces era que el rey estaba diciendo: yo soy la suprema autoridad, yo proveo para ti, yo te doy todo lo que tú necesitas. Daniel dijo: no es lo que tú me des, es lo que me dé Dios. No es lo que tú me des, es lo que me da mi papá que está en los cielos. Pero si él no valora esa cosa, él no hubiese llegado hasta donde llegó. Si él no hubiese valorado la fidelidad. Oye, Daniel fue fiel. Dice que Daniel, él llegó a tal grado que lo nombraron una de las personas más altas dentro del reino, pero él tuvo que haber honrado para llegar a ese nivel. Él valoró la fidelidad, él valoró la dedicación. Dice que cuando él se graduó, después de 3 años de estudiar, después de 3 años de él someterse a un sistema que estaba en contra de todo lo que él creía que era bien y bueno, entonces dice, después de que él hizo eso, que él se dedicó,
Entonces sí, Dios puso gracia en él y a él lo miraron bien. Pero él tuvo que esforzarse y él tuvo que dedicarse a eso. ¿Saben cuál es la tristeza de esta generación? Sí. Necesitamos a Dios. Hoy necesitamos a Dios más que nunca, porque sin Dios, mira, con Dios la cosa no es fácil. No es imposible, es posible, pero es un reto. Ahora, sin Dios no lo hacemos. Pero una de las tristes realidades de esta generación es que no le gusta formarse, es que no le gusta prepararse. Dios te llamó y te dio una palabra. Tú vas a ir a las naciones, tú vas a cantar, tú vas a lanzar un CD, tú vas a hacer un mega proyecto musical y te va a conocer todo el mundo. Dios te dice eso hoy. Ahora, Dios no te dijo cuándo va a ser. Ahora, ¿sabes qué es lo triste? Que tú dices, yo lo creo y yo lo acepto. Entonces, ok. Y tú vives año tras año. Jamás investigas una escuela de canto, jamás busca una escuela de música, jamás busca una escuela de formación, ni siquiera te atreves a buscar a alguien que te entrene para usar tu instrumento. Dios te dice que tú vas a ser predicador. Excelente. Uy, esa es una palabra que nos gusta. Tú vas a ser profeta para las naciones. Tú le vas a hablar a reinos, tú le vas a hablar a países, tú le vas a hablar a gobiernos. Pero a ti no te enseñaron a hablar en público. Se te traba la lengua se te traba. Entonces tú quieres llegar y hablarle a autoridades porque Dios te lo dijo. Pero entonces tú no quieres entonces que someterte ni siquiera a un entrenamiento de cómo hablar en público. Eso se estudia. Aquí el pastor siempre anima a la juventud a prepararse. Y lo que a la juventud le hace falta es el deseo de hacerlo. No son tus imposibilidades. Perdónenme que voy a romper con esa idea. Ojalá y después, en un tiempo después, tú digas, wow, pero era cierto. No son tus imposibilidades. Lo que Dios quiere es que ver si tú tienes el deseo de formarte y prepararte. Porque si tú realmente te comprometes a excelencia a hacerlo, entonces Él puede usarte en gran manera. Pero tú quieres vivir la promesa, pero tú no quieres vivir la graduación como se sometió Daniel. Daniel estudió cosas que realmente para él eran cosas que le costaban realmente, o sea, rompió todo su esquema de lo que era la vida, porque toda la vida del pueblo de Israel estaba basada en ¿qué? En la adoración a Dios. Entonces a él le presentaron un sistema que era opuesto a eso, tal como nuestras escuelas. Nuestras escuelas no nos están enseñando a cómo amar a Dios. Eso no significa que nosotros no podemos aprender ahí. Nosotros podemos ser buenos estudiantes. Y conforme nosotros somos buenos estudiantes y nos sometemos, entonces nosotros podemos alcanzar grandes cosas. Algunos de aquí, de los jóvenes que están aquí, tú eres el sueño de tus padres, de tus abuelos, tatarabuelos. Tú eres el sueño de ellos. Pero ¿sabes cuál es la tristeza más grande? Que a veces esos sueños ni siquiera se llegan a ver, a visualizar, porque a veces nos hemos conformado a que ya hasta aquí llegué. Cuando Dios dice, no, yo te traje a una tierra donde hay bendición. Claro, hay mucha cosa mala, pero yo te traje a una tierra donde tú tienes oportunidad. Yo te traje a una tierra donde tú tal vez puedes tener algunas posibilidades que no tuviste en tu país. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso? La realidad del caso de Daniel dice que como Daniel, después que él se graduó, dice que a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y sabiduría. Dice que como ellos no hubieron otros. Ellos se graduaron con honores. Ellos fueron los valedictorians para los estudiantes de su clase. Ellos fueron el número 1, número 2, número 3 y número 4. Para los que no saben, aquí en el sistema de los Estados Unidos, en las escuelas, ya cuando los estudiantes entran a high school, como a la edad de Daniel, a los 15, 16 años, lo ponen en un orden. Entonces ahí es que determinan cuál va a ser el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Tú te haces un orden. Las calificaciones de los estudiantes los ponen en orden, ¿verdad? A Daniel, cuando lo pusieron en ese orden, él fue el número 1.
Entonces sí, nosotros queremos el foso de los leones, vamos a salir victoriosos, pero no queremos ser los número uno. No queremos ser el número uno. Entonces, si Dios no desperdicia nada, ¿por qué nosotros desperdiciamos las oportunidades? Ahora, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Daniel? La única razón por la que Daniel es relevante es porque Daniel fue un tipo de Jesús en la tierra. Dios dio ejemplo para que la gente se acostumbrara a la idea de que venía un Mesías de otro reino, de otro lugar, que iba a liberar a su pueblo. Entonces Dios le dio esos ejemplos, le dio a Moisés, le dio a Esther, le dio a José. Esos fueron ejemplos, y le dio a Daniel. Ahora se dice que con Daniel se cumple. Daniel viene siendo como quien dice la cerecita en el pastel de la profecía de Cristo. Sin las profecías de Daniel realmente no entendiéramos así todo lo completo de la profecía de Cristo. Pero te digo eso, ¿por qué? Porque al igual que Daniel, Jesús fue un hijo de un rey. Él fue enviado de un reino extranjero. Así como Daniel fue de Judá, de Israel, de Jerusalén a Babilonia, Jesús vino del cielo aquí a la tierra. Él vino como un rey solo para buscarte y salvarte a ti. Así como Daniel, Jesús, él no tuvo que comprometerse. Jesús, siendo Dios, fue 100% hombre, pero él no pecó en lo absoluto. Jesús se sometió al plan él se sometió a sus padres y se sometió a la autoridad suprema de Dios. Entonces los jóvenes queremos tal vez grandes cosas y se dicen grandes cosas, pero no queremos someternos. Cada vez que tú te sales con la tuya, cada vez que I got away with it, nadie se dio cuenta, tú pierdes autoridad en el mundo espiritual. Cada vez que tú dices, mi papá no se dio cuenta, pero yo lo hice como quiera, tú estás perdiendo autoridad en el mundo espiritual. En el mundo físico, tú dices, I got away with it. En el mundo espiritual, quemaste. Pero Cristo no hizo eso, Él se sometió. Y por último, Jesús fue útil a toda la generación del mundo, así como Daniel fue útil para su generación. Ahora, lo que yo te pregunto a ti, entonces, ¿y tú? ¿Y ahora tú? ¿Qué piensas hacer? Porque la realidad del caso es que nosotros no somos llamados a ser como Daniel. Lo que Dios te dice es que sigas a Cristo y seas como Él. Pero necesitamos el ejemplo de Daniel para entender que tu identidad son tus memorias, tus experiencias, tus relaciones y tus valores. Ahora, ¿sabes lo que dice la Biblia de ti? Ya dijimos que en tu identidad como individuo, Dios puso cosas específicamente en ti. Y número 2, la manera en que tú te asimilas, que te pareces a todo el mundo, que realmente tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, criaturas renovadas bajo Cristo. Ahora, ¿qué eso significa? Que tu real identidad es esta. Tú eres una persona elegida. Tú eres un sacerdote rey. Tú eres un sacerdote del rey. Tú eres una nación santa. Tú eres una nación escogida por Dios. Dice en Primera de Pedro 2, 9 al 12. Y te la voy a leer en esta versión. Es más, en la Reina Valera todos están acostumbrados. Pero dice así dice, somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del rey. Una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Por eso, entonces podemos mostrarles a otros la bondad de Dios. En una versión dice que nosotros podemos proclamar, ahí está otra vez, podemos hablarle a otros. Entonces, porque Él nos llamó a salir de oscuridad, a entrar a la luz. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces procuremos llevar una vida ejemplar dentro de nuestros vecinos que no creen en Cristo. Y así, por más que ellos nos acusen de actuar mal, ellos verán en nosotros que tenemos una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Tú eres una nación santa, un pueblo elegido por Dios. Eres su posesión exclusiva. Esa es tu identidad.
Pero como esa es tu identidad, entonces lo que Dios quiere que tú aprendas es que Dios quiere hacer nuevas memorias en ti. Cuando tú vienes a Cristo, tú naces de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, entonces tienes la oportunidad de crear una nueva identidad. En esa nueva identidad, entonces tú puedes tener nuevas memorias. Que tú te recuerdes que hubieron congresos de jóvenes donde te hablaron que tú podías hacer grandes cosas para Cristo. Que tú te recuerdes que hay personas que están orando por ti cada día. Que tú te recuerdes que Dios ya puso un llamado dentro de tu vida. Ahora, hay experiencias que están esperando que tú tengas. Hay relaciones que Dios quiere que tú formes. Hay relaciones que Dios quiere que tú cortes. Y hay valores que Dios quiere que tú vivas por ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, entonces tú decides cuáles son las memorias que tú quieres tener, cuáles son las experiencias que tú vas a contar, cuáles son las relaciones que vas a formar y cuáles son los valores por los cuales tú vas a vivir. Nosotros vivimos en una generación que todo lo publica y todo lo quiere dar a saber. Pero sabes que esto no se trata de nosotros, ni de ti, ni de mí. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Lo que Dios quiere que tú te des cuenta es que Dios quiere hacer una obra de restauración en tu vida. Pero para que eso suceda, hay que reconstruir. Para que eso suceda, hay que hacer cosas de nuevo. Hay que dejar cosas pasadas y ahora establecer las nuevas. Hay que establecer las nuevas. Ahora yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. ¿Sabe qué? Algo curioso. El cerrar los ojos es algo curioso porque es que dejemos de distraernos y nos enfoquemos en Dios. Entonces lo que Dios quiere es que tú realmente te enfoques en lo que Él quiere hacer. Algunas veces cuando nos dicen que hagamos algo no lo queremos hacer y ahí está otra vez Dios diciendo, pero solo obedece, tú no sabes lo que va a pasar, pero obedece, confía en mí. Lo que Dios te dice en este día es que yo te traje para continuar una obra de restauración. Pero para restaurar, ¿sabes qué? Hay que también romper y destruir. Para restaurar hay que limpiar, para restaurar hay que hacer algo nuevo, para restaurar hay que nosotros tener que llegar a lo profundo para entonces nosotros ver qué es lo nuevo que se va a hacer, qué es lo nuevo que se va a hacer, qué es lo nuevo lo que Dios va a hacer en tu vida.